entender lo que estamos viviendo hoy. La palabra dice que solamente los entendidos reconocerán el momento específico de cada parte de la historia y de su plan. Aquí hay entendidos conmigo, ¿verdad? Somos entendidos. Entendemos lo que está haciendo Dios. Pero ¿saben? Todo empieza desde Él. Todo comienza desde Él. Y vamos a ver cómo descifrar. Váyase allá a su Biblia de una vez, busque ahí. Está difícil de encontrar. Primer libro, Génesis. ¿Cómo conocer los tiempos que vivimos hoy? ¿Alguien aquí no está seguro que estamos viviendo tiempos finales? ¿Alguien cree que aquí todavía no ha llegado, que no estamos viviendo aún los tiempos finales que se mencionan en la Biblia? Bueno, les reconfirmo, estamos viviendo tiempos finales. ¿Saben por qué? Desde el mismo momento en que Jesús pisó esta tierra, o sea, ¿hace cuántos años? Hace más de 2000 años que pisó Él esta tierra. Fíjense, llevamos el orden de acuerdo al momento en el que Él pisó. Eso no es casualidad, ¿sí? Eso no es casualidad. Estamos viviendo tiempos finales desde el mismo momento en que Jesús vino, murió y resucitó. Pero para entender los tiempos finales, ¿qué necesitamos? Si conocemos, estamos viviendo tiempos de convulsión, ¿cierto? Pero para entender un poco lo que estamos viviendo, ¿qué tenemos que ir? A conocer el principio, el origen de todas las cosas, ¿sí? Por eso es que vamos a profundizar en el libro de Génesis. Y el título de hoy es Descubriendo el plan. Porque en Génesis se empieza a esbozar el plan de Dios. Desde Génesis empezamos a entender un poco de qué se trata todo esto. Pero, sí, soy cristiano, ¿pero qué tiene que ver eso? Soy cristiano, creo en Cristo. Bueno, nos llamaron a nosotros cristianos, creemos en Jesús. Pero ¿por qué creemos en Jesús? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué existen las religiones? Porque siempre ha habido una necesidad en el ser humano de adoración y de rendición. Porque en el ser humano hay algo que te dice, oye, hay algo más grande que tú mismo. ¿Sí? Eso está en el ser humano. Ahora, Génesis adquiere su nombre por la primera palabra que aparece en este libro, que es Bereshit. Bereshit es una palabra hebrea que quiere decir en el principio. Algunos dicen en el principio, otros teólogos dicen al principio, otros dicen que en el comienzo, al comienzo. Finalmente es que en el principio, ¿sí? Génesis, Bereshit. Esa es la primera palabra que aparece en la Biblia. Bereshit. Bereshit, en el principio. ¿Listo? Ahora, este libro fue escrito, les dije que íbamos a ver un poco de generalidades, fue escrito en hebreo. En hebreo. Y la tradición señala que el autor, pues esto no es confirmado, pero todo indica, como todo el Pentateuco, que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Por Moisés. Ese hombre que Dios llamó, que Dios seleccionó y le entregó un mensaje. ¿Se acuerdan que él iba al monte y el Señor le entregó qué? Las tablas de la ley. ¿Sí? Y se cree que fue escrito por este hombre. Bueno, pero hay que tener en cuenta algo. Moisés seguramente estuvo entre el 1500 antes de Cristo, pero la historia que él va a narrar es de mucho tiempo atrás. De hecho, algunos dicen, esto tampoco es palabra de Dios, muchos dicen que bíblicamente se podría decir que la tierra puede tener más o menos alrededor de 4000 a 5000 años, ¿sí? Difiere de la ciencia, en donde dicen que puede tener de 5000 millones a 6000 millones de años. Pero digamos que los números a nosotros no nos preocupan, ¿sí? Nosotros vamos a buscar los principios. Y de esta manera vamos a estudiar el libro de Génesis, porque el libro de Génesis no es un libro ni de ciencia, ni de biología, ni de física, ni de, ¿qué más? Ayúdenme. Ni de matemáticas, ni de cálculo. No, este no es un libro científico, este es un libro teológico que nos va a enseñar acerca de los principios de Dios. Ahora, yo me imagino a Moisés, imagínense
decía que Moisés, Dios lo llamó un amigo, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado eso porque yo digo que nadie conoce mejor el corazón de uno que un amigo. Y yo a nadie le revelo mis secretos más profundos sino a un amigo. Y Moisés caminó con Dios y fue amigo de Dios. Y sabes, a él le fue revelado muchísimas cosas. Por eso les mencionaba los tiempos, porque lo que sucedió fue mucho antes de Moisés. ¿Cómo lo supo Moisés? Si él estaba entre el 1500, 1400, 1500 antes de Cristo y todo lo que sucedió fue muchos años atrás, 2000, 3000 años atrás. ¿Cómo fue revelado? Y a mí algo que me parece muy bonito de esto es que Dios se toma el trabajo de sentarse con Moisés y contarle su historia. Contarle su historia. Se sientan los dos a conversar. Yo imagino a Moisés allá subiendo la montaña, Dios dándole instrucción. Hey, sube que necesito contarte algo. Vente ya, necesito hablar contigo. Como nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria. ¿Saben? Dios se quiere revelar a ti. Dios quiere revelarte cosas de su corazón. Pero ¿qué necesitas? Subir, tomar acción, subir a la montaña. Y Moisés sube, me imagino, esto es imaginación, ¿no? Y le dice, listo, siéntate, te quiero empezar a contar mi historia. Y Moisés empieza a escribir la historia. Y es esta historia que tenemos nosotros aquí. Imagínate cómo puede ser que haya sobrevivido, ¿no? Esta historia a través de los años y a través del tiempo. Por eso es que la Biblia es una compilación de los libros más importantes del mundo. ¿Sí? La Biblia no es solamente un libro de conocimiento. La Biblia contiene la verdad. Y la verdad es una persona, como lo cantamos ahorita. Es Cristo. Cristo es la verdad. Y Cristo es anunciado desde Génesis. Y vendrá, como menciona Apocalipsis, a reinar. Y ya lo vamos a ver. Ahora, hay varias palabras importantes. Bueno, hay preguntas fundamentales que vamos a resolver. ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Se acuerdan los filósofos griegos que siempre andaban allá pensando, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, esas preguntas fundamentales que siempre ha tenido la humanidad, muchas de ellas se resuelven en el libro de Génesis. Por eso es un libro de teología y fe, no es un libro científico. Entonces no nos pongamos a debatir. No, que la Tierra tiene 5.000 millones de años. No, que la Tierra... No, espérate. Sus debates no nos interesan. A nosotros nos interesa entender que Dios creó todas las cosas. ¿Ok? Ahora, hay conceptos importantes. Por ejemplo, van a encontrar mucho una palabra que se llama Toledot. Toledot, cada vez que ustedes leen ahí, eso lo van a ver más adelante. Y Toledot habla de descendientes, de generaciones, de descendencia. Ustedes van a dar cuenta en Génesis que la tarea ¿cuál es? ¿Cuál es la tarea con la que tienen que salir hoy? ¿Empezará? Son apenas 50 capítulos. Libro cortito, 50 capítulos. Pero van a empezar a leer y ustedes van a dar cuenta que van a decir, y la descendencia de Noé, y la descendencia de Abraham fue, y empiezan a nombrar los descendientes y los descendientes. Y uno a veces en esas partes se aburre, ¿sí o no? Uno dice como, ya empezaron. El descendiente, no sé, dice sacarse, bueno, ¿sí? Pero esto lo que nos lleva a ver es que Dios siempre ha trabajado en forma pequeña, a diferencia de lo que hay en el mundo. Y a diferencia incluso de nuestra manera de pensar, Dios piensa en familias. Dios piensa en familias. Y su plan su plan se gesta precisamente porque el hombre quiso alejarse de Dios. Y a partir de ese momento, Él busca restablecer esa relación con la humanidad. ¿Y cómo lo hace? A través de familias. Bonito eso, ¿no? Él no dijo, todo el mundo, vengan aquí, son soldados, párese aquí, soy el Dios Todopoderoso. No, Él llama a un hombre y le cuenta sus historias. Y el hombre, ya lo vamos a ver incluso más adelante. ¿Se acuerdan del padre de la fe? Abraham. Dice que la fe le fue contada por justicia, porque él creyó. Él creyó. ¿Listo? Bueno, entendemos también algo, que Dios es soberano.
Busquen ahí. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el comienzo de todo, en el principio, ¿quién creó? O sea que Dios ya estaba, ¿cierto? O sea, Dios ya estaba en el momento en que todo fue creado. Es decir, hay una preexistencia. ¿Se acuerdan de Juan, los que estamos estudiando Juan en las iglesias en casa? ¿Se acuerdan que decimos cómo Juan empieza también en el capítulo 1? Que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Saben qué es eso? Cristo, la preexistencia, mostrando que Jesús era Dios y que Jesús había estado en el momento de la creación, porque Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús es Dios y ese es el comienzo de todas las cosas. Dios es soberano. Nosotros no creamos a Dios como dicen algunos filósofos. Dios nos creó a nosotros. ¿Sí? Tendríamos que ser demasiado egocéntricos y demasiado ciegos. ¿Sí? Demasiado ciegos para pretender que nosotros damos vida a Dios. ¿Sí? Realmente Él nos creó. Entonces es soberano. ¿Qué es soberano? ¿Depende de alguien? No depende de nada ni de nadie. Él hace las cosas como Él quiere. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de decidir entre el bien y el mal cuando nuestros ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Nuestro corazón se inclinó al mal. Esto solamente es introducción, ¿no? Después vamos a profundizar en esto porque hay muchas verdades que hay que descubrir en esos versículos. El libro de los comienzos. ¿El comienzo de qué? El comienzo de la humanidad, el comienzo de los tiempos, el comienzo de la familia, ¿no? El principio del tiempo, el principio de la civilización, el principio de los principios es lo que menciona Génesis. ¿Alguien tiene certeza exactamente de cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Hubo explosión, como dicen algunos? ¿Hubo Big Bang? ¿Alguien tiene certeza aquí que me diga, sí, Ivonne, esto pasó así, así? Ninguno, ¿verdad? No tenemos una certeza, claro. Pero lo que sí creemos es que Dios lo hizo, y lo hizo de la manera en que nos menciona Génesis. ¿Listo? Imagínense, cuando yo estudié, hace poquito tiempo, cuando estaba en el colegio, no, eso hace 3 años, sí, eso hace poquito. Cuando yo estaba estudiando, a mí me enseñaron, yo no sé si a ustedes, a mí me enseñaron, por eso vas a ver mi edad, a mí me enseñaron que existían 9 planetas, ¿se acuerdan? Sí, Neptuno, Saturno, no, a alguien no le enseñaron los planetas. A mí me enseñaron que había 9 planetas, incluyendo la Tierra. ¿Eso hoy es cierto? Para nada. Es más, ¿tenemos claridad de cuántos planetas hay? No, no tenemos idea. Por eso es que la ciencia no se pelea con la fe. Miren, la ciencia a mí me gusta porque de alguna manera va descubriendo parte de lo que Dios ya ha hecho. Pero no tienes que ser científico para entender lo que Dios hizo, porque todo está en Génesis. Ahí existen un montón de teorías geológicas, existen un montón de teorías de la creación, de la explosión, del Big Bang, de un montón de cosas. Es más, muchos han hablado, ¿se acuerdan del sistema tolemaico? Que decían que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra, porque siempre hemos creído que nosotros somos el centro. Entonces, la Tierra giraba, todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Es eso cierto hoy? No. Entonces, fíjense, todos estos fundamentos con el tiempo, aunque en su momento fueron importantes y supuestamente abrieron muchos cuestionamientos, pero dijeron, es que esto fue así. ¿La Tierra se creía que era redonda? No. ¿Era qué? Plana. Entonces, fíjense, todos esos conceptos van cambiando con el tiempo, pero hay algo que nunca cambia, y es la verdad del plan de Dios. La verdad de Dios. Es decir, que la revelación está incluso por encima de la ciencia o de cualquier estudio o cualquier tecnología que pueda desarrollar el hombre. La revelación está por encima de nosotros mismos. ¿La revelación de quién? De Dios. ¿Listo?
Entonces en Génesis vamos a responder preguntas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Sí? ¿Hay un propósito para todo lo creado? ¿Será que hay un propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Será que Dios nos quiere salvar? ¿Pero de qué nos quiere salvar? Si aquí la estamos pasando bueno, ¿sí o no? ¿De qué nos quiere salvar? Bueno, este plan de salvación, ustedes lo van a ver en cada figura que aparece en Génesis. Ustedes van a encontrarlos a través de Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham y Sara, Agar e Ismael, Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob, Raquel y Lea. Todas estas historias que ustedes van a encontrar en la palabra, van a encontrar secretos de ese plan de Dios. Y tiene su clímax más alto en la persona de Jesucristo. Jesucristo. Todos los anteriores mostraban un poco de lo que iba a suceder, pero en Jesús se materializa el plan concreto de Dios para la humanidad. Ahora, vamos a dividir este libro en tres partes, o digamos que lo dividen la mayoría de teólogos en tres partes, a nivel territorial y a nivel geográfico. El primero, del capítulo 1 al 11, cuando usted vaya, se siente y revise el capítulo del 1 al 11, va a encontrar todo lo que se desarrolló en el área de Mesopotamia. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar un mapita para que usted se ubique un poco. ¿Qué queda? Mesopotamia es un lugar que queda entre el río Tigris y el río Éufrates. Y ahí se va a desarrollar la primera parte de la historia de la humanidad, Génesis del capítulo 1 al 11. ¿Listo? Es más, dicen, ¿no?, los científicos, que el desarrollo de la civilización humana, adivinen en dónde se da. En Mesopotamia. Hay vestigios que indican que la civilización se desarrolló en este lugar. Entonces, fíjense, pues vuelvo y les digo, lo que hace la ciencia es demostrar lo que ya Dios ha dicho. ¿Quieres entender de qué se trata todo esto? Bueno, estudia el libro de Génesis. Capítulos 12 al 36. Viene la historia, bueno, unos dicen patriarcal, ¿no? Yo les puse ahí patriarcal. Algunos lo llaman ancestral, porque pues no solo hablamos de hombres, ¿no? También hay mujeres, solo que pues no se nombran de la misma manera por cultura. Pero viene toda esta historia patriarcal que se da en el territorio de Canaán. Entonces, primero está Mesopotamia, luego está Canaán, ya les voy a mostrar ahorita en el mapa, que es en donde se sucede todo el capítulo 12 al 36 en la zona de Canaán, y en el capítulo 37 al 50, que es la tercera parte y última parte a nivel territorial, se da en Egipto. En Egipto. Este libro empieza en, ¿qué les dije? Mesopotamia y termina en Egipto. ¿Listo? Ahí vamos claros. Ahora, esas tres regiones que les acabo de nombrar, Mesopotamia, Canaán y Egipto, forman, ustedes lo van a encontrar, lo googlean y lo encuentran muy fácil, se llama la creciente fértil, la creciente fértil, que es en donde se dice que hubo el desarrollo de la civilización humana. Y es una franja de tierra fértil, ¿sí?, que conectaba todo. De hecho, el comercio, las rutas comerciales se hacían a través de esa área. Todo el desarrollo económico se dio a través de esa área. Toda la migración se dio a través de esa área. ¿Listo? Si quieres, muéstrame los mapitas ahí y ahí les voy indicando. Eso. No sé si se alcanza a ver bien, más o menos. Bueno, ahí van a encontrar, ¿alcanzan a ver la palabra Mesopotamia en todo el centro? Bueno, Mesopotamia, aquí está el Golfo Pérsico, ¿sí? Mesopotamia, hacia el costado derecho, de ahorita les voy a mostrar otro mapita, va a estar Canaán, que ahí cerquita es donde va a estar Jerusalén y todas las ciudades importantes en donde se desarrolla toda esta historia de Jesús. Eso, me encanta. ¿Quién tiene ese? Uy, gracias. No lo había pensado. Gracias, Dani. Ustedes siempre piensan, ¿sí? Mejor que yo. Listo, entonces tenemos aquí a Mesopotamia. ¿Listo? Mesopotamia. La franja que yo les digo, que se llama o la media luna, le dicen también fértil, es toda esta zona. ¿Listo? Toda esta zona. Acá está¿Se dan cuenta? Babilonia. Todo esto es la zona Babilonia. Entonces aquí, si ven a Jerusalén,
esta es la zona de Canaán. ¿Se acuerdan de la tierra prometida? Bueno, eso queda aquí en esta zona. Adivinen qué hay ahí ahorita. Pásame el siguiente mapa, por favor. ¿Se acuerdan del conflicto? Miren quién está ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está, bueno, aquí también? ¿Sí ven? ¿Y quién está aquí? Miren, toda esta zona, que de hecho hoy la pelea es por petróleo, ¿sí? En algún momento va a cambiar y va a ser por... ¿Se acuerdan lo que le dijo? Bueno, ya lo vamos a ver, me voy a adelantar ahí un poquito, les voy a dar un anticipo para que se sigan conectando. El Señor le dijo a Abraham, le dio una promesa, ¿cierto? Y la promesa iba a estar ¿qué? Y le iba a dar ¿qué? Esta tierra de Canaán. Hoy esa tierra de Canaán está completamente ocupada por el pueblo de Dios. No. O sea que esa promesa aún está por cumplirse. Y no sé ustedes, pero yo creo que parte del conflicto va a ser ¿por qué? Por la tierra. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto nos ayuda a entender un poco. Perdónenme el mapa, intenté buscar uno mejor, pero no lo logré. Entonces yo sé que ahí está un poco, ¿sí? Pero miren, aquí está el río Éufrates, aquí está el río Tigris. Y aquí en esta zona es lo que yo les estaba diciendo ahorita, que es la zona de Mesopotamia. Ajá. ¿Esta es la zona de qué? Canaán. Y aquí está abajito Egipto. ¿Listo? ¿Ubicados geográficamente? Listo, perfecto. Seguimos entonces. Fíjense que Israel siempre ha estado rodeada de las potencias, ¿no? De las potencias del momento. Asiria, Babilonia. ¿Se acuerdan que los babilonios fueron también un gran imperio? ¿Quién atacó el templo? ¿Quién derribó el templo? Bueno, Egipto también, una potencia importante, muy importante. Y bueno, a partir de eso, digamos que ahora, ya lo vimos a nivel territorial, como se divide el libro de Génesis. Ahora lo vamos a ver en cuanto a los temas. Y en cuanto a los temas se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al 11, como lo dijimos al principio, es toda la historia primigenia. La historia primigenia, ¿qué hace referencia? No hay evidencia. Es lo que nosotros llamamos como prehistoria, ¿no? Ustedes saben que la historia ocurre a partir de qué momento? De la invención de la escritura, exactamente. La historia, como la conoce el hombre, es a partir de la escritura, porque alguien escribió y los demás dieron, ok, a partir de ese momento se cree que empieza la historia, pero antes de la escritura es la prehistoria, ¿sí? Es eso que no hay evidencia, no hay un libro, no hay algo, pero hay algo que han venido contando. Acuérdense que el pueblo de Israel venía con una tradición muy fuerte, que era la tradición oral, muy fuerte, muy fuerte. Ellos les decían a los hijos y a los hijos de sus hijos y todos aprendían, ¿sí? Por ejemplo, la Torá se la aprendían de memoria. Eso yo creo que en esta época sería un reto, ¿no? Aprenderse tantas cosas de memoria. Pero se puede, fíjense, se puede. Entonces toda esa etapa cósmica de la creación, cosas que sucedieron y que fueron reveladas a una persona, pero pues no hay evidencia, ¿cierto? Pero luego viene la etapa ancestral, que son esas dos que les mencioné ahorita, que es desde los capítulos 12 hasta el 50. Relatos que posiblemente, según la edad que nosotros mismos los seres humanos le ha puesto a la Tierra, supuestamente es la edad de bronce, que data más o menos entre los años 3000 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo, ¿sí? Y se crea un pueblo, ¿a partir de qué? De una familia que sería de bendición para toda la tierra. Entonces vamos ahora sí a estudiar los temas fundamentales del libro de Génesis. Y solamente les voy a dejar abrebocas porque esto es lo que vamos a seguir estudiando en las próximas sesiones. Primer tema, la creación. Primer tema, la creación. En el principio, ¿no? En el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios habla, y cuando Dios habla, pone todo el caos en orden. ¿Sabes? Así es nuestra vida también. Nuestra vida puede estar en caos, pero cuando Dios viene y trae luz, tu vida es transformada. Es
ordenada y cobra propósito y sentido. ¿Ok? Esta afirmación de en el principio creó Dios todas las cosas, el cielo y la tierra, es completamente desafiante para nuestra mente moderna. Así que nosotros fuimos creados, ¿sí? Pero miren lo que les voy a leer esto. Dice que el universo observable, porque acuérdense que a mí me enseñaron que eran 9 planetas, que hoy ya no son 9 sino son un montón, y que hoy no tenemos claridad de cuántos son. Por eso solamente es lo que ha podido ver el hombre. El hombre ha podido ver unos 2 billones de galaxias. 2 billones. Nosotros estamos en una. ¿En cuál? No, la galaxia. ¿Cuál? La Vía Láctea. ¿Listo? Pero hay ¿cuántas? 2 billones observables. Acuérdense de esa palabra, observables. Y si la Vía Láctea tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y multiplicamos esto por el número de galaxias, ¿te da la calculadora? No te da. No te da, ¿sí? Esto nos arroja una cifra, dicen, pónganle cuidado a esto, nos arroja una cifra mayor a la cantidad de granos de arena de todas las playas en el mundo. O sea, imagínense que yo le pusiera de tarea, bueno, vaya cuenta la arena que hay ahí en Santa Marta. ¿Qué haría Doris? Todos los granitos, Doris. Es que contarlo uno a uno. ¿Cuánto te podrás demorar? Entonces imagínate, tan solo contar granitos de arena, ¿sí? Y contar las estrellas es imposible para nosotros como seres humanos. No lo vamos a lograr. Y miren lo bonito, cuando, es que me voy a adelantar, ¿sí ve? Siempre me adelanto. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo primero que él le dice? Que su descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Y cómo? ¿Será una coincidencia? No, listo. Muy bien, hoy están muy pilosos. Ahora, eso es lo observable, ¿no? Lo observable. Habrán cosas que no hemos podido ver. Ahora, ¿y si toda esta cantidad de estrellas que giran en el espacio funcionan con un orden y un detalle sorprendente, específico, milimétricamente calculado? Se requiere más fe para creer que toda la perfección de lo que vemos en el universo resultó de la nada. Detalles físicos, matemáticos, biológicos, ¿qué más? Bueno, tantos detalles tan específicos, se necesita más fe creer que eso salió de la nada que creer que alguien lo creó todo. Es Dios quien está detrás de todas estas maravillas, de las cuales nosotros los seres humanos conocemos muy poquito, muy poquito. Dios quiso crear el universo y la creación nos enseña mucho acerca de nuestro Dios y también de nosotros mismos. Miren, nuestro Dios es un Dios creativo. Ahí está desde el principio. Creó los cielos y la tierra. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Tenemos esa habilidad de crear. A veces incluso nos sentimos nosotros mismos frustrados, atorados, no entendemos, no hay salidas. Pero deja que la creatividad de Dios se expanda a través de ti y te muestre las salidas, las formas, ¿sí? Dicen que los latinos somos demasiado recursivos. ¿Ustedes por qué creen? O sea, somos muy creativos. Porque con poquito hacemos mucho. Bueno, este es Dios. Ahora, ¿cuál es entonces nuestra cosmovisión? Nuestra cosmovisión parte de que Dios creó todas las cosas. Y nosotros somos creación de Dios. ¿Listo? Esa es la creación. Después lo vamos a profundizar, no se preocupe. Ahí hay muchas cosas interesantes que creo en el día 1, que creo en el día 2. ¿Por qué no hizo primero los peces del mar y después el mar? Sino, ¿no? Hay un orden, ¿no? Hay cosas que Dios estableció y lo vamos a ir conociendo. ¿Listo? Segundo punto, ¿qué pasó? ¿El hombre qué? Desobedeció. Segundo punto, desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? Cuando yo le doy una instrucción a mis hijas,
y no la hacen, ¿qué es eso? Desobedecer, ¿cierto? Desobedecer es no seguir la instrucción, no seguir el consejo. Porque fíjense que a veces es un consejo, uno como papá dice, hey, cuando vayas a cruzar la calle, ten cuidado, mira para los dos lados. Porque si tú no miras, viene un carro y te choca. Eso mismo nos dijo a nosotros. Hijitos, yo los creé, yo sé cómo funciona esto, porfa, no vayas a acercarte a estos árboles. ¿Y qué hicimos nosotros? Ah, caramba. Corrimos, ¿cierto? Cercos, caramba. Fuimos donde no teníamos que ir. Ese ha sido siempre nuestro problema. Querer vivir a nuestra forma y a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces desobedecimos. Miremos ahí qué dice Génesis 3 del 1 al 6. ¿Me prestas eso un segundito? Gracias. Génesis 3 del 1 al 6. Yo les voy a leer en esta versión, es Nueva Biblia Viva, y dice así: la caída del ser humano. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó una pregunta. ¿Es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó: sí, podemos comer los frutos de cualquier árbol, menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Mentira, silbó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. ¿Saben? Y Adán y Eva, bueno, en este momento Eva dijo: sí, eso es lo que yo necesito, ser como Dios. Uf, la tengo. No, eso es. Entonces, ¿qué hace? Llegó el pecado y entró. ¿A través de qué? De la desobediencia. La desobediencia. Sembró una duda. Una duda. Se tiró toda la humanidad. Una sola duda. ¿Con qué Dios ha dicho? Mira, el Señor te va a bendecir. Mira, el Señor te va a ayudar. Mira. Ay, ¿Dios le dijo a usted? ¿Usted también le cree? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Una duda. Y luego continuó con un engaño. Un engaño. No es cierto que van a morir. Y saben, el enemigo siempre se presenta en tu vida en forma de engaño. Dejemos la serpiente hablar porque le andaba muy duro a la serpiente, pobrecita. A la culebrita, a la serpiente. Engaño. Él se presenta a tu vida en forma de engaño. Mira esto, la vida que quieres, la vida que te mereces. ¿Has trabajado tanto por esto? Ahí lo tienes. Míralo, delicioso, apetecible. ¿Qué quieres? ¿Te hago famoso? ¿Qué quieres? ¿Los reinos de la tierra? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué desea tu corazón? ¿Dinero? ¿Dinero? Engaño. Engaño. Nosotros no estamos aquí en esta tierra ni para hacernos famosos, ni para tener mucho dinero, ni para ser el centro del universo. Hay un propósito. Y ese propósito lo olvidamos cuando nos dejamos engañar. Si hay algo por lo que los cristianos tenemos que pararnos fuerte en la brecha y orar y clamar y practicar todas estas disciplinas espirituales, es no dejarnos engañar. ¿Y sabe cómo no nos dejamos engañar? Estudiando esto. Porque muchos serán engañados. Bueno, luego viene otra palabrita interesante, el pecado, ¿no? ¿Qué les digo yo? A causa de la desobediencia entró el pecado. Y vamos a leer versículos 7 al 13. Déjame, yo te lo voy a leer acá. Dice: tan pronto como lo comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Aquella tarde, a la hora en que sopla la brisa, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba por el jardín.
Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios el Señor no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? La primera pregunta de Dios: ¿dónde estás? Y sigue siendo la pregunta de Dios. Sigue siéndonos esa misma pregunta hoy. Rodolfo, ¿en dónde estás? Dianita, ¿dónde estás? Doris, ¿dónde estás? Claudia, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Porque se van a dar cuenta que Dios siempre ha buscado al hombre. No ha sido un tema nuestro. Nosotros por nuestra propia cuenta jamás buscaríamos a Dios. Si estás hoy aquí, siéntete privilegiado, porque Dios te buscó, te sacó, te llamó y te cambió del reino de las tinieblas a su reino de luz. Amén. ¿Ya iban qué versículo? Vea, me perdí. Al 13, ¿no? Listo, dice: ¿dónde estás? El hombre le contestó: oí que andabas en el jardín y me dio mucho miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. ¿Quién te dijo que estás desnudo?, le preguntó Dios el Señor. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste para que me acompañara me dio el fruto de ese árbol y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí de ese fruto. ¿Listo? Entró a la humanidad el pecado. ¿Listo? El pecado. El pecado. ¿Para qué? ¿El pecado para qué entró? ¿O qué ha hecho el pecado con la humanidad? Destruir. El pecado entró al mundo a destruir. ¿Listo? Y hay 3 cosas que se mencionan ahí, muy tesas, con las que luchamos todos los seres humanos, con las que los psicólogos han encontrado que están en lo profundo de nuestro interior y que nos hacen hacer mal todo. 3 cosas. ¿Quién me las dice que están ahí? ¿Qué fue lo primero que sintieron? No, vergüenza. Sintieron vergüenza. Ya los psicólogos están diciendo, parte de los problemas de tu identidad es vergüenza. Vergüenza. Segunda cosa, ¿qué fue lo otro que hicieron? Se escondieron. O sea, sintieron culpa antes del miedo. Culpa. Se sintieron culpables. ¿Saben de dónde se originan muchos de nuestros problemas? De la culpa. Exactamente, la culpa no viene de Dios, mis queridos. La culpa no viene de Dios. La culpa la plantó el enemigo a través del pecado. Y la tercera cosa que todos le han dicho: miedo. O sea, en la creación original de Dios había vergüenza, en la creación original de Dios había culpa, había miedo. No había. Y son 3 cosas que dominan nuestra manera de vivir. Eso domina. Nosotros actuamos impulsivamente muchas veces. ¿Por qué? Por miedo. ¿Cierto? Por culpa, por vergüenza. ¿Listo? Eso viene, fíjense, eso viene a nuestra vida cuando nos salimos de su plan. Porque Él ya nos rescató. Él nos liberó de eso. Pero eso de vez en cuando quiere venir a tocar la puerta. Pero mientras estemos dentro del plan de Dios, podemos tener la seguridad que nos va a ayudar a vencer todos los días el miedo, todos los días la culpa y todos los días la vergüenza. Cuarta palabra importante: juicio. Juicio. El juicio es una consecuencia de nuestras propias decisiones. No viene por voluntad directa de Dios. No era lo que Dios quería para la humanidad. Pero tiene que haber una consecuencia de la transgresión, es decir, de la desobediencia. Porque esto sucede en contra de la voluntad del mismo Dios. Veamos qué dice del 14 al 24. Yo se los voy a seguir aquí narrando. 14
al 24, puede usted irlo siguiendo allá en su Biblia. Dice, entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente, por haber hecho esto te maldeciré. Serás la más desdichada de todos los animales, incluyendo los domésticos y los salvajes. A partir de ese momento andarás arrastrándote sobre tu vientre y comerás polvo durante toda tu vida. ¿Maldición a quién? A la serpiente. Segundo punto, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú solamente le morderás el talón. Este versículo ténganlo ahí en la cabeza que vamos a hablar más adelante. Luego Dios le dijo a la mujer, ¿ahora quién? A la mujer. Haré que sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Y a pesar de eso seguirás deseando a tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Después Dios le dijo al hombre, ¿a quién? Al hombre, fuerte, al hombre, listo. La tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. La tierra te producirá espinas y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Luego el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, pues ella sería la madre de todos los seres humanos. Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a la mujer. Y dijo, ahora el ser humano es como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No conviene que tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al hombre y a la mujer del jardín del Edén y puso al hombre a que trabajara la tierra de la cual fue hecho. Después de haber expulsado al hombre y a la mujer, Dios puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para evitar que nadie pudiera llegar hasta el árbol de la vida. ¿Listo? Juicio. ¿Juicio a quién? A la serpiente, a la mujer, al hombre. Es decir, a todo. Todo lo creado. La tierra está maldita. La humanidad está maldita. No porque Dios lo haya querido así. ¿Es a causa de qué? De nuestra desobediencia. Pero tranquilos, espérense, no se me duerman. Espérense. No se asusten, no tengan miedo. ¿Listo? Hay una promesa. Hay una esperanza. ¿Ustedes creen que Dios iba a dejar las cosas así? No, Dios no iba a dejar las cosas así. Hay una esperanza. Veamos, Génesis 3:15. ¿Se acuerdan que les dije que se lo grabaron? Alguien que lo lea ya. ¿Qué dice Génesis 3:15? Bien fuerte. Enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carne. Este versículo, apúntenlo ahí en sus corazones. Es clave, porque es la promesa que hace Dios a la humanidad. La promesa de redención, la promesa de salvación. Es la primera vez que se pronuncia. Algunos le llaman el protoevangelio. El protoevangelio, ¿qué quiere decir? Las primeras buenas noticias. Es la primera vez que se anuncia una buena noticia. Tranquilos, tranquilos. De la descendencia de la mujer vendrá alguien que aplastará la cabeza del miedo, de la vergüenza, de la derrota, de la esclavitud, de la muerte. De la descendencia de una mujer. Esto es demasiado poderoso. ¿Ustedes no se dan cuenta de cómo es el amor de Dios por nosotros? Es un amor incalculable, es un amor exagerado, es un amor que nos busca, que nos quiere, que nos anhela. Desde su corazón Él ha buscado la manera de volvernos a traer a Él. ¿Se acuerdan que siempre les hemos enseñado que hay una cosa que Dios siempre ha querido hacer desde que nos creó? Y es habitar en medio de nosotros. Tal como lo hizo
con Adán y Eva en el jardín. Caminaban juntos, conversaban, tomaban el sol, se ponían a hablar de los animales. Y eso es lo que Dios quiere establecer de nuevo, una relación real con Él, que habitemos juntos, que nos dejemos guiar, que escuchemos su voz. Es lo que Él quiere, no quiere otra cosa. ¿Cómo podríamos vivir mejor sin la instrucción del diseñador, del creador, de quien conoce cada parte, célula, pensamiento más pequeño de tu vida? Es imposible, es imposible. Tú eres el resultado de las promesas que ha venido Dios dando. Cuando estudias la Biblia, te das cuenta cómo Él se mueve a través de promesas, cómo Él se mueve a través de pactos, a los que Él nunca atenta, contra los que Él nunca atenta. Dios, cuando promete algo, Él lo cumple. Y hoy tú estás aquí porque eres resultado de una promesa que hizo ¿a quién? Abraham. Porque ahora nosotros somos parte de ese pueblo, no porque seamos israelitas o hayamos nacido judíos, porque ese es el milagro de Dios, que salió su mensaje y nos alcanzó a todos. Pero hay mucha gente todavía que necesita conocer que hay unas buenas noticias. Y miremos qué dice Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3, que es esa promesa que les quiero mencionar. Ya estoy pasada el tiempo, ustedes me dirán si acabo aquí. Siempre me pasa, es imposible. Miren, los voy a leer rápido. Génesis del 12 del 1 al 3 dice: llamamiento de Abraham, porque primero era Abraham. ¿Listo? El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo les bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. La tierra, el ser humano, estaban como malditos. Pero Dios escoge un hombre. ¿Y qué quiere hacer? Llenar la tierra y la humanidad ¿de qué? De bendición. Ese es su diseño original, bendecirnos. ¿Y qué tuvo que hacer? Escoger un hombre, llamarlo allá. Luego lo vamos a ver más adelante en otras sesiones. Llamarlo desde donde estaba. Abraham, te necesito. He visto tu corazón y quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer un pacto contigo. Entonces, fíjense, te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir, te haré muy famoso. ¿Abraham está buscando fama? ¿No? Pero Dios en su pacto, ¿qué hizo? Y se pasa a ser un hombre en el que toda la tierra va a conocer quién fuiste tú. ¿Quién fuiste tú? Y fíjense que esto viene, ¿no? La promesa viene corriendo a través de familias. Entonces está Abraham, después de Abraham, ¿quién viene? Isaac, luego ¿quién? Jacob, ¿cierto? Y viene y sigue corriendo hasta llegar al clímax que nosotros ahorita mencionamos, que fue ¿quién? Jesús. ¿Listo? Ha escogido personas en particular, ha hecho una familia, y a través de eso es que nosotros hemos podido recibir ese mensaje hoy. Y ahora nosotros hemos sido añadidos. Dice la Biblia que nosotros somos hijos adoptivos. Él nos adoptó, ¿cierto? Porque no pertenecemos al linaje. Bueno, no sé si si mis antepasados sean judíos, creo que no. No sé, ni el Ángel ni el Montoya suenan muy judíos. Puede ser, ¿no? Aquí dicen que hubo muchos asentamientos judíos en Latinoamérica. Pero más allá de eso, el Señor no le importa si tu cultura es judía o no es judía, si haces los ritos judíos o no los ritos, porque solo viene luego a hablar Pablo, ¿no? Cuando viene esa coyuntura de déjame entrar, no solamente los israelitas, espérate, aquí hay un plan, déjame guiar, que yo llevo el plan. Y Dios abre el espectro y abre el espacio. Y ahora todos nosotros nos hacemos hijos. Hijos, es un privilegio ser parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo no sé si tú lo ves así. Y que esa promesa que le hizo a Abraham, ahora te la hace a ti. Y que Dios va a seguir cumpliéndolo y haciendo cumplir su palabra a través de ti y de mí. Tan imperfectos, tan llenos de errores, tan problemáticos,
¿cierto? Que nos dejamos engañar tan fácilmente, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Génesis 22 del 16 al 18 dice, también tiene que ver con la promesa, se los voy a leer. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente, escuchen bien esto, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Es importante estudiar la descendencia, ¿cierto? Conocer la línea, digamos, familiar, ancestral de Jesús, porque nos damos cuenta que Jesús es la simiente que le prometió Dios a Abraham, ¿cierto? Que haría o que bendeciría a todas las familias de la tierra. En Jesús se cumple la promesa, parte de la promesa. En Jesús se cumple parte de la promesa. Somos parte de esa familia escogida por Dios, su iglesia, su iglesia. Siéntete parte de esa familia de Dios. Ahora, este libro pueda que no solo nos cuente acerca de la historia de la humanidad, de la civilización, del principio de todas las cosas, sino que también cuente tu propia historia. Cuente tu propia historia. Al principio todo estaba desordenado y vacío, ¿no? Antes de conocer a Dios, todo estaba hecho un caos. Porque nosotros creemos que hacemos las cosas bien, pero no. Ese es un engaño. Pretender que podemos hacerlo todos solos. Dios nos creó porque fue Dios quien te creó. Tú no estás aquí por accidente, tú no viniste al mundo por accidente. Ups, una equivocación de papá y mamá. Ups. No. Estás aquí porque Dios quiso que nacieras. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Porque así como tiene propósito para todo lo que Él creó, tú eres parte de su creación. Pero ¿sabes? Incluso eres más importante que esas hermosas estrellas en los cielos. Eres aún mucho más importante que los propios planetas o que el mismo sol que nos permite tener vida aquí en la tierra. Eres más importante para Dios que todo lo demás que ha sido creado. Él no dijo, oh, quiero tener una relación con el sol, voy a rescatar el sol. Aún el sol y todo lo que vemos en la tierra quedó maldito a causa de la desobediencia del hombre. Pero muchas veces en nuestra vida somos así, no queremos seguir su consejo. Hijo, mira, te estoy hablando, escucha mi voz, escúchame. Creo que no es por ahí, creo que vas a tomar una mala decisión. Si yo sé tomar mis decisiones, yo no necesito que nadie me dirija. Yo sé que está bien y que está mal, yo puedo. Hija, ten cuidado, esa persona no te conviene. No vas a ver yo, mírelo, es perfecto, es el hombre que yo soñé. Hijo, ese negocio no te conviene. Pero si voy a ganar mucho dinero, hijo, no te conviene. Pero queremos hacer ¿qué? Nuestra propia voluntad. Pero tranquilos, aunque el pecado nos llevó al otro lado, Dios tiene un plan, y es un plan de rescate. Y hoy te hizo a ti, primero fuiste rescatado. ¿Cuántos aquí saben que fueron rescatados? ¿Cierto? Pero ahora quiere hacer de ti un rescatista. ¿Sí? Porque tienes que contarle al mundo esas buenas noticias. Eso no es amor. O sea, realmente creemos que Dios no nos ama. ¿Creen que todo lo que vemos, creen que el universo observable salió de la nada, como dicen algunos? ¿Se acuerdan del nihilismo de Nietzsche? Nada tiene sentido, nada tiene propósito. Todos venimos de la nada y de la nada volveremos. O sea, nada de nada de nada. ¿Sí? Pero qué tonto pensar
que tantas cosas tan perfectamente organizadas y creadas no tengan una razón de ser. Algunos dicen, si uno medio moviera el eje, por ejemplo, de la Tierra, se acaba la vida, como la conocemos. Tan solo con un pequeño movimiento del eje de la Tierra. Imagínense. Puedes ver a Dios buscando al hombre desde el comienzo, desde el inicio. Puedes ver a Dios buscando restablecer esa relación. ¿Realmente puedes ver a Dios ahí, en medio de todas estas historias? Estas no son historias de niños. ¡Ay, el arca de Noé! Sí, tan lindo, los animalitos. No, estas no son historias o relatos místicos o mágicos. Esto es real. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Pero esto es real. Vienen muchas situaciones en la tierra a causa precisamente de nuestra desobediencia. Luego vienen temas con Sodoma, con Gomorra, el diluvio. ¿Se acuerdan del diluvio? Bueno, no son historias de niños. Y aquí vamos a profundizar en cada una de esas cosas. Porque el diluvio viene también por juicio. Y ahí siguen sucediendo muchas cosas. Luego Dios llama a otra persona y a otra persona. Y empieza a hablar y empieza a crear una nación. Es muy bonito ver lo que Dios hace a través del tiempo y ver que no es mentira lo que Él habla. Ahora, ¿entiendes el porqué del plan de salvación? Ahora, ¿entiendes por qué necesitamos ser rescatados? ¿Entiendes por qué necesitamos ser salvados? ¿Podíamos nosotros mismos hacerlo? Nunca, nunca íbamos a poder salvarnos. Ahora, ese protoevangelio, esas buenas noticias iniciales, un día se van a cumplir totalmente, totalmente. Él restaurará por completo todas las cosas, todas las cosas. Y vamos a ir rápidamente a Romanos 8, 18 al 25 y con esto cerramos. Romanos 8, 18 al 25. ¿Listo? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Escuchemos, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. No nos dejemos engañar. Sigamos manteniendo paciencia y confianza, fe en que el plan de Dios se está llevando a cabo y el plan de Dios un día se cumplirá totalmente. Y todo lo que Él prometió, la restauración total de todas las cosas, se hará, una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso es real y es una promesa y es una esperanza. ¿Y es para quién? Para todos los que somos hijos de Dios. Estamos en los tiempos finales y por eso necesitamos volver al comienzo. Les anticipo el final de toda la historia. Les anticipo el final del plan de Dios. Jesús reinará. Les anticipo el final de toda esta historia. Jesús va a reinar. Jesús va a reinar y un día estaremos con Él adorando, un día con Él estaremos compartiendo, un día con Él podremos estar
alabando día y noche, adorando su presencia, así como lo hicimos en un principio, adorando su belleza, su hermosura. Y muchos, de hecho todos, porque la Biblia la menciona, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿quién? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él va a reinar. ¿Con quién? Siéntete parte de ese reinado. Amén.